Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de hoy de química. El tema de hoy será nomenclatura de éteres. Bienvenidos. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver en la clase de hoy nomenclatura y específicamente del grupo funcional éter. ¿Listo? Entonces, como primera medida vamos a hablar de la estructura general y la estructura que nosotros debemos tener en cuenta siempre para identificar un éter, y no solo para identificarlo, sino para poder separarlo o diferenciarlo de las otras funciones orgánicas. Entonces tenemos que, importante, tenemos una cadena de carbono 1 unida a un oxígeno y este a su vez unido a una cadena de carbono 2. Importante tener en cuenta, es uno de los compuestos, digámoslo así, podríamos decir más sencillos, y lo mismo a nivel de nomenclatura IUPAC también es muy sencillo porque nosotros ya tenemos bastante experiencia nombrando cadenas de carbonos normales. Simplemente colocamos el éter para diferenciarlo. Entonces vamos a ver algunas estructuras, algunos ejercicios y pues miraremos su nomenclatura IUPAC. Bien, tenemos esta primera estructura y lo más importante, cómo diferenciamos qué es una o cómo reconocemos que es una estructura éter, que es una función orgánica éter, ese oxígeno que va a estar en la mitad. Ojo chicos, este oxígeno no puede estar conectado ni con un doble enlace a otro oxígeno, ni con un doble enlace a otro carbono, ¿sí? Como la diferencia que nosotros habíamos visto con los ésteres o los ácidos carboxílicos, ¿sí? Así que debemos tener muy en cuenta que es esta estructura generalmente. ¿Listo? Entonces chicos, vamos a tomar siempre esas cadenas carbonadas como si fueran ramificaciones que las hemos nombrado, o como si fueran radicales o como si fueran sustituyentes, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces tenemos aquí una y tenemos aquí otra. Como nosotros ya habíamos visto en hidrocarburos, y habíamos visto que existía una tablita para llamar a esos radicales o sustituyentes, que teníamos el prefijo met, et, pro, but, dependiendo del número de carbonos, pues aquí vamos a nombrarlo igual, solo o no, o lo mismo que lo habíamos visto, es que tienen la terminación il, siempre esos radicales tienen la terminación il. Entonces, en este caso, chicos, acá nosotros tendríamos un etil, ¿cierto? Un etil. Y en este caso tenemos un solo carbono en esa cadena, entonces tenemos un metil. Entonces, ¿cómo llamaríamos exactamente a este compuesto? Bueno, pues vamos igual como lo habíamos hecho en hidrocarburos o como lo habíamos hecho en otros compuestos, vamos a hacerlo por orden alfabético. Ok, aquí se me había olvidado mencionarles que este oxígeno siempre lo vamos a poner como éter. ¿Listo? Entonces vamos a arreglar el orden porque ahí solamente pusimos cómo se llamaba cada radical. Entonces vamos en orden. Etil, metil, éter. Este sería sencillamente el nombre que tendría esta estructura. Bien, quiero que veamos este otro ejemplo, porque de pronto este ejemplo, cuando nosotros encontramos estructuras con barras, nos puede llegar a confundirnos en los éteres. Entonces, a manera de que lo tengamos claro, por si nuestra preferencia es trabajar con líneas. ¿Listo? Entonces, vamos a contar el número de carbonos antes y después del oxígeno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, pero chicos, algo que debemos tener muy importante es que este no se cuenta como un carbono, sino se cuenta como un enlace al oxígeno. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos una estructura o una cadena de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y aquí tendríamos una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer claridad con este tipo de ejemplos, chicos, es que estos
dos extremos en estas cadenas no se toman como si fuera un carbono aparte, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos una cadena de 4, sería but, la nombramos como un radical o sustituyente, butil. En este caso tenemos un pen, le colocamos igual la terminación pentil. Entonces, en este caso, pues es muy fácil. Tenemos en el mismo orden, porque coincide con que alfabéticamente está igual, butil, pentil, y recordemos que este oxígeno lo llamamos éter. Este sería el nombre para esta estructura. Simplemente recordar que los dos carbonos no se cuentan, estos dos extremos más bien, no se cuentan, sino que son considerados parte del enlace. Bien, chicos, tenemos otras dos estructuras y vamos a ver de qué se trata o cómo la llamaríamos en este caso. Es muy sencillo, volvemos y colocamos que existe una cadena 1, una cadena 2. Y en este caso da la coincidencia de que estamos hablando de dos radicales con dos carbonos, es decir, esto es un etil, esto también es un etil. Entonces, ¿cómo nombramos a este compuesto? Pues tenemos dos etil, colocamos que es un dietil y recordemos que estamos poniendo la terminación éter para decir que en la mitad tenemos un oxígeno. Ahora, chicos, algo importante que debemos tener en cuenta. Recuerden que aquí habíamos dicho, yo les había dicho que teníamos que tener presente cuando teníamos una estructura cíclica al lado de ese oxígeno. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos un cíclico, el oxígeno y el CH3, es decir, también es un éter, simplemente pues que el carbono está en ese extremo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a mirar el cíclico, vamos a contar de cuántos carbonos está compuesto y pues lo ponemos de esa forma. Entonces, en este caso, esto es un cíclico, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, es decir, es un ciclo ¿qué? Un ciclo hexil. Un ciclo hexil, estamos nombrando de cuántos lados o de cuántos carbonos es ese cíclico y vamos a nombrar entonces seguidamente el radical que está al otro lado. Miren acá, es como si esto fuera así. El radical que está al otro lado es un metil porque es una cadena que solamente está compuesta por un solo carbono, ciclo hexil, metil, y al final, nuevamente repito, colocamos éter. ¿Listo? Ciclo hexil metil éter. Bien, chicos, aquí tenemos un casito bien particular que tenemos que tener bastante presente. En este caso, tenemos un anillo de benceno unido a un oxígeno, es decir, ese carbono se encuentra unido a un oxígeno, es como si tuviéramos una cadena de carbono, solamente que es un benceno, y tenemos un radical al otro lado. ¿Listo? Una cadena de carbonos compuesta solamente por un solo carbono. Entonces, aquí es lo que quiero que tengamos muy pendiente o le pongamos mucho énfasis. ¿Por qué? Porque podemos tener dos opciones para tener nomenclatura aquí. En este caso, chicos, nosotros podemos tomar como lo principal de este compuesto esta parte oxigenada, ¿sí? Esta parte de acá, lo principal, o este oxígeno y esta cadena de carbonos. Simplemente, chicos, este anillo de benceno, recuerde que nosotros habíamos visto ya en clases pasadas que cuando nosotros tenemos un anillo de benceno que no es, digámoslo así, el grupo principal en una estructura, sino que es un sustituyente. En este caso, esto es lo principal y el anillo de benceno es el sustituyente. Entonces, en ese caso, nosotros no lo llamamos benceno, sino que tiene la terminación fenil. Recordemos lo que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Entonces, este es un sustituyente. Este es otro sustituyente, sin embargo, este es el principal. Entonces, por eso ponemos fenil y no utilizamos la palabra benceno.
Entonces, tenemos un fenil, tenemos a este lado que tenemos un metil y tenemos el principal, nuestro señor éter. Fenil, metil, éter. Esto podemos colocarlo en mayúscula como para diferenciarlo o puede ser igual. Ahora, chicos, ¿qué pasa? Que existen personas y existe una variable en la nomenclatura aquí que me permite establecer que el principal aquí es el señor anillo de benceno. Cuando es así, entonces nos cambia la nomenclatura. Es decir, cuando yo tomo un carbono unido a un oxígeno y lo tomo como sustituyente, este carbono unido como oxígeno, y lo tomo como sustituyente, tomando como principal el anillo de benceno, entonces tengo una terminación, o no tengo una terminación, sino que involucro una nueva línea en la nomenclatura de IUPAC, que es el metoxi. ¿Por qué? Porque estoy poniendo uno que debía ser sustituyente como principal unido a un oxígeno. Yo pongo un metoxibenceno. Y ahí sí, como el señor benceno es el principal, este anillo benceno, no le pongo este fenil, sino pongo benceno. ¿De dónde saco este metoxi? De esa conjugación de ese carbono unido a un oxígeno, y el benceno, pues el señor principal, ahí sí lo nombro como tal, como benceno. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Normalmente en nomenclatura trabajaríamos este nombre, como lo venimos trabajando en los ejemplos anteriores, pero en la siguiente clase vamos a ver otros ejemplos en los que se trabaja este tipo de nomenclatura. Ambos son válidos y ambos son aplicables para la IUPAC.